Velimirovich con Tringov. Se jugó en el Memorial Capablanca, en La Habana, en 1971. Vamos a visualizar entonces un segundo ejemplo de la defensa PIR. Esto se llama defensa PIR o defensa PIR Ufimse, un nombre así tiene. En todo caso lo pueden buscar ustedes directamente. En el libro aparece con ese nombre. Vamos. E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3, G6. F4. Nuevamente, ¿cierto? El ataque austriaco, que se caracteriza por ser una de las aperturas más incisivas con respecto al tema de jugar contra la defensa PIR. Caballo F3, enroque, E5. Observen lo siguiente acá. Acá interesante, acá cuenta en todo caso el libro algo bastante llamativo. Dice que aquí PIR, obviamente el jugador PIR, como el nombre ustedes entenderán que para que se llame defensa PIR había un jugador llamado PIR que jugaba la línea y la popularizó. Dice PIR y Botvinnik tuviesen diferentes opiniones acerca de la última jugada. Dice en el fondo que estos dos grandes jugadores, dice PIR y Botvinnik, tuvieron distintas posiciones con respecto al tema de esta posición específica. Para Botvinnik dice que le gustaba mucho más hacer caballo F de 7. Hacer este caballo F de 7. Porque la idea del caballo F de 7, de cierta manera, es rápidamente hacer un C5 y destruir la cadena de peones de las blancas. Para allá va el tema. Caballo de 7, C5, caballo C6, y rápidamente destruir la cadena de peones. En su defecto, Pir dice que a él le parece bastante interesante que las negras jueguen este peón por peón, peón por peón, y que es una posibilidad bastante interesante, dice Pir. Lo que dice después el libro es que no hay una opción hoy día, por lo menos la teoría, en esa época no era tan claro, pero hoy día es totalmente jugable ambas opciones. Tanto jugar peón por peón y entrar en el final, como jugar caballo F7, que es la línea que estaría recomendando Botvinnik, ¿no? Son las dos opciones. Pero fíjense lo llamativo acá, o sea, yo estoy jugando con blancas, mi jugador me plantea una defensa PIR, yo en la movida número 6 le hago E5 y le estoy diciendo que elija la opción que va a jugar. Si elige esta, estamos de lleno en un final. En la movida número 8 nos encontramos en un final de partida. Y aquí a donde viene la gracia del tema, porque en el fondo uno empieza a visualizar y se da cuenta y dice, chuta, ya, ¿y ahora cómo sigo? ¿Cuántas partidas modelos conozco? ¿Cuál es el GM de referencia que yo estoy usando para poder jugar esta línea? Todas esas preguntas que para nosotros hoy día son bastante normales, para una persona que no lo tenga tan claro, la verdad que se le complica. Porque yo te digo, si yo, imagínate, no he jugado nunca esta línea, ¿cuál es la referencia que tengo? Problema. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros es que cualquier apertura que ustedes jueguen, cualquiera, tiene que tener una sustancia, tiene que tener algo que lo fundamente. Ustedes no pueden jugar una apertura y decir, no, yo juego esta apertura, pero no, la verdad que el otro día gané, me fue bien. No, las aperturas no se miden por si tú ganaste o no, porque de hecho tú pudiste ganar la partida, si yo lo analizo la partida y me doy cuenta que la partida tuviste perdido todo el juego. Al último ganaste por un detalle o porque le sonó el celular al otro, anda a saber tú. ¿Ya? Lo importante entonces es que cualquier apertura que ustedes jueguen tengan una base teórica que la sustente, o por lo menos que la intente sustentar. En la partida hizo caballo G4, como la partida anterior, ¿cierto? La partida, ¿cierto?, de Benko. También es interesante caballo H5. Ahora, si el alfil no estuviera, con G4 me ganaría la pieza. Pero fíjense el problemita que tiene este caballo, es que queda totalmente fuera de juego. Es interesante ver cómo ese caballo trata posteriormente de activarse. Un ejemplo. Si alfil C4, caballo C6, torre F1. Un ejemplo. Si alfil E3, alfil G4, torre F1, caballo A5 buena, alfil D3 y F6. Esto es importante. Tengo que hacer este F6 para destruir la cadena de peones. Tomo, toma, H3, alfil acá, caballo D2 y caballo G3. Y este caballo G3 ahora está amenazando caballo por torre, a la siguiente puede jugar caballo F5 pegando la E3, hay un tema de las casillas negras ahí que está latente, ¿cierto?
Esto es con ventaja negra, la partida es Panchenko con Nadorjian, ¿cierto? Sochi se jugó en 1977. Fíjense que aquí hay dos partidas ya de Atorian. Interesante, ¿por qué? Porque yo podría considerar el día de mañana, si yo quiero jugar la defensa PIR, a este jugador, porque es un jugador conocido, es un jugador también que tiene su buena trayectoria y está jugando en ambas partidas. O sea, en un mismo torneo está jugando la defensa PIR en dos partidas. Quizás la jugó más, habría que ver el torneo, pero es interesante tenerlo como referencia. Alfil C4, cabeza 6, acá y ahora simplemente alfil H6, caballo 2. Y ahora torre de 8. Otra partida de Suravlev con Adorian también en Sochi el año 1977. Estábamos viendo alfil C4, caballo C6, torre F1. Alfil H6 me está pegando un toque directo, me está comiendo F4, caballo 2, ¿cierto? Es lo que acabamos de ver. Y la otra opción a caballo C5, entonces rey E1, caballo C6, alfil B5. Lo que quiere hacer el alfil B5 doblarle, ¿cierto? Pero ahora el negro rápidamente genera un contrajuego con F6. Observen que en todas las posiciones que estamos visualizando de esta línea del ataque austríaco, con F4 y posteriormente el E5, el negro tiene que hacer el F6. O sea, es casi obligado. Esta partida es de Makarichev con GD Pashvili, Moscú 1972. ¿Ya? Es una famosa espartaquiada, estos grandes torneos que hacían en la época en la escuela, en el tema soviético. Eran famosos estos torneos espartaquiados. Ese F6 fundamental. Entonces, en esta posición, prácticamente el negro, lo mismo que hablábamos hace rato, el negro podría hacer varias cosas, pero la posición me está exigiendo algo. Y eso que me está exigiendo es F6, destruir la cadena de peones del rival. En la partida, CT por E5, dama por, rey por, y tranquilamente. Ahora, una pregunta acá, que se digo, ¿por qué no tomo de caballo? ¿A quién se le ocurre por qué no toma de caballo? No sé si a alguien se le ocurre por qué no toma de caballo. Le ¿Quién? dejo la casilla E4 a mi oponente. Sí, Cuando pues haga caballo C3, me va a doblar peones. eso. Inmediatamente, si yo tomo de caballo, estoy entregando una casilla muy fuerte que es 4. Y un caballo que no lo puedo, ya por C3 no lo puedo doblar, obviamente, pues se doblan los peones. Caballo F2, puedo jugar caballo por F2, rey por F2, alfil F5, le pego acá, F6 a la siguiente, la torre queda pegándole en la columna F. Si alfil D3, caballo C5, fíjate, si alfil D3, caballo C5, saco el alfil y ahora me saca el otro alfil. Y si C3 ahora me hace esta, entonces ya inmediatamente el negro queda con pareja de alfiles. Sí, o sea, el negro agarra un contrajuego innecesario, o sea, ¿ya? Entonces el blanco, mirado desde ese punto de vista con respecto a la actividad de las piezas del rival, el blanco inmediatamente toma de rey y sigue controlando la casilla de 4. Porque acuerda de lo que estamos hablando. Acá lo importante es el papel que desempeña la pieza en una posición específica. O sea, fíjense que el caballo en G4 queda como dando la hora, el caballo en H5 se ve como peor, pero realmente si el caballo negro queda en E4, el negro tiene bastante buena tema ahí para todo lo que viene. Otra opción interesante es torre de 8, rey E1, y dice que caballo de 5 no es buena, porque tomo, alfil C4, torre de 8, caballo G5, y ahora me estoy comiendo en F7, obligo en E6, alfil E3, B6 y rey F2. Y esto no requiere tanto análisis, pues ustedes se darán cuenta que más o menos siempre que las piezas negras están todas sin desarrollar, todas las piezas blancas están activas, el dominio de la columna D la va a ganar las blancas de forma rápida. También existe la maniobra caballo 4 y posteriormente un caballo F6, pegando ¿cierto? Esta casilla débil que en F6. Eso es una posición bastante mala para las negras. ¿Ah? Dice blanco seguido de H4, las blancas logran ventaja. Esta es una partida de Volkov con Khan que se jugó en correspondencia el año 67-68. O sea, aquí se ha jugado prácticamente de todo. Caballo G4. Y el negro hace rey E1. En la partida anterior, ¿cierto? Vimos las consecuencias directas de los C6, y en esta partida Tringov, Tringov era un buen jugador en todo caso, hace H5. Y este H5 en esta posición no pega mucho. La verdad que el H5 es bastante común. ¿Saben qué línea? Es la moderna.
Pero fíjense que la defensa PIR y la defensa moderna tienen vasos comunicantes, cosas que tienen similares, sí, pero no son iguales completamente. Como yo les comentaba al inicio, la defensa moderna, el caballo generalmente sale por H6, y la defensa PIR sale por F6. En la defensa moderna los H5 son bastante comunes, y en esta defensa PIR este H5 no es tan común. Por lo menos en esta posición, este H5 lo que hace es más debilitar. ¿Por qué no es tan conveniente este H5? Porque cuando yo ahora juegue F6, me va a quedar un problemita con este. Entonces, de cierta manera, el F6 tiene que ir de la mano con el ataque posterior que se va a pegar aquí a G6. Entonces, es un tema que hay que irlo viendo. Dice que interesante ahora hacer caballo C6 con la idea de caballo B4. Eso puede haber sido interesante. Caballo C6, caballo B4. Y cuando el caballo llega a B4, él tiene un problemita que solucionar, porque si lo defiende de alfil, te puedo cambiar esto y alfil F5. El rey se vuelve torre de 8, ¿cierto? Y se complica ahí. Veamos algunas opciones puntuales para ver si... Caballo C6. Alfil B5. Veamos, partamos con H3. Aquí interesante caballo B4. Esto es lo que nosotros habitualmente le llamamos el paqueteo. Esto tiene que estar muy paqueteado, ¿ya? O sea, si un jugador llega a esta posición y no tiene este cálculo visto en la casa, está cometiendo un grave error, porque aquí realmente esto puede ser jugable, pero requiere un estudio. O sea, ¿qué pasa? Peón por caballo por rey, F2, caballo por torre, sale el caballo, no sale el caballo, existe algún tipo de compensación por las dos piezas, no sé. Eso es determinante para nosotros a nivel ajedrecístico, y tratar siempre en lo posible que las posiciones más complejas estén estudiadas en la casa. Tenemos este amiguito llamado módulo que nos puede llenar, como te digo, nos puede ayudar bastante. No vamos a repetir todo lo que es el módulo porque no es el objetivo de verdad del módulo. De hecho, en un proceso de aprendizaje, generalmente un módulo te puede hasta hacer hasta un poquito, te puede, en vez de ayudarte, puede hacer el efecto contrario, que es tender como a esta capacidad rápida que tenemos de mirar una valoración y pensar que el módulo nos va a decir siempre lo que hay que hacer. Y lamentablemente cuando estemos jugando una partida real, eso no es factible. O sea, todas las ideas que vienen en una partida real son mías. No hay módulo, no existe ninguna cosita externa que me pueda ayudar. Entonces, no hay que acostumbrarse mucho a eso. Otra opción, un ejemplo, H3, caballo H6, G4, F6. Mire este otro caballo B4. Y aquí nos viene a la memoria, ¿cierto?, la maniobra de Bronstein. Fíjense la estructura de peones nuevamente. Y fíjense la maniobra. Con la diferencia que en la otra partida había una amenaza latente que era un torre de 2, aprovechando que el rey estaba en la columna E. En este caso puntual no es eso, pero sí la torre está ejerciendo un tema puntual defendiendo C2. Amenazo A3 y sacar el caballo y seguir mejorando mis piezas. Pero esto ya, después que uno ve la partida de Bronstein, se da cuenta que esa maniobra es bastante llamativa por lo demás. H3, caballo H6, G4 y F6. Este F6 es el clásico, no lo podemos prácticamente omitir. Un ejemplo, alfil C4, caballo F7, tomo y rey F2. Este es un análisis de Friedstein, ¿ya? Las blancas mantienen una pequeña ventaja, bastante evidente, tienen mejor disposición de pieza, tienen ventaja de espacio, este alfil está sin jugar, el alfil de C8 no tiene mucha proyección, el blanco lo único que le falta es un alfil A3, poner las torres en el centro y es una posición bastante buena. Después de caballo D5, F por E5, caballo C7, torre B8, caballo por E5, caballo por E5, F por E5, caballo F7. Con una posición igualada, una partida cabales con Darga, que se jugó en Beberhit, dice el 67. ¿Mm? Esa es una opción. Pero Tringov hizo inmediatamente H5. Y este es el que yo les comentaba, que al momento de hacer H5, me va a dificultar un poquito ahora hacer el F6. Y este H5, si bien es bastante común en la moderna, pero no olvidemos que ahora estamos en la defensa PIR. Un ejemplo, caballo de 5. Y ahora se produce una amenaza directa sobre el punto acá y acá. Caballo C6.
Entonces, alfil B5. Estoy amenazando, ¿cierto? Alfil por, peón por, caballo por y caballo por C8, ganando material. Alfil D7, H3, caballo acá. Y aquí tenemos una posición. El blanco todavía no tiene nada de más. Tenemos solamente una ventaja posicional. Ahora, ¿qué pasa si me como C7 o me como E7? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué pasa si me como estos peones? Le voy a dar actividad a la torre negra por C8. Porque ¿Cierto? luego va a quitar su caballo y me va a atacar C2. Eso es lo que yo tengo que evitar. O sea, cuando yo tengo una posición que yo tenga una pequeña ventaja, traten en lo posible de mantener esa pequeña ventaja. Y eso a cambio de nada. O sea, si yo tengo que cambiar algo, que sea ese cambio, o sea, que se produzca ese cambio, pero que me traiga algún tipo de ventaja real. O sea, más que un simple peón. Porque si ustedes visualizan ahora un caballo por, un torre C8, un caballo D5, y ahora inmediatamente nos damos cuenta que esta torre ya le está pegando inmediatamente a este peón de C2. ¿No? Entonces, quizá no tengo esta, pero podría jugar inmediatamente caballo acá. Y ahora, en cualquier momento, sí, ya me pueden estar haciendo un H4, fijándome el flanco de rey. Todavía tengo algunas piezas que tengo que ir mejorando. Me pueden estar amenazando un torre de 8 con la idea de un caballo por E5 y comer acá en B5. O sea, es verdad, nos comimos un peón, pero de cierta manera le dimos a nuestro rival una especie de contrajuego. Y eso no es lo más oportuno. Podría ser también para el otro lado, fíjense, jaque, caballo por, alfil por, torre de 8, alfil acá, y ahora quizá rápidamente acá y acá, y ya tenemos, nos damos cuenta inmediatamente que hay una amenaza latente, ¿cierto? Meternos directamente en el 3, ¿eh? Se están metiendo directamente en el 3. O su defecto H4 y nos fijan acá. Entonces, a nivel práctico, hay que tratar de evitar ese tipo de contrajuego. El blanco tiene que tratar de ganar, pero siempre tratar en lo posible, en lo posible que eviten, ¿cierto?, que dar algún tipo de atisbo de contrajuego al rival. Por Maestro, eso, dime. también sirve, bueno, alfil por C6 también me parecía interesante, ¿no? Sí, Alfil también. por C6 seguido de caballo por 7, ¿no? Ya C por C6, B por C6, porque no va a tomar. Claro, el tema es que toma de B y ahí sí, Sí. el caballo queda encerrado. Sí, y ahí ahora el Sí, caballo está. queda como medio mal. Ahí, El caballo No, y queda medio aparte creo encerrado. que te voy a tener un torre B8 potente porque te voy a dejar un poco sí, atrasado. pero lo que yo no estoy El tema es viendo. cómo sacas el caballo, sí, Sí, o sea, ya es me meto verdad. acá, ya, listo, ya. Sí, pero parece que el caballo no sale aquí, ¿ah? Claro, queda como Sí, encerrado. sí. Sí, había que tomar de B porque si tomas alfil sí te va mal. Sí. No, lo importante es que ustedes lo tomen como costumbre, ¿ya? O sea, lo que yo no tengo que hacer es omitir los cálculos. Porque a veces los cálculos, alguien podría decir, sí, pero estamos calculando una cosa obvia. Sí, pero es que lo obvio, lo que hace mi cerebro es lo regulariza, lo normaliza. Es como el jaque Yo, captura movimiento. ¿Ya? yo creo Jaque que captura sale el movimiento. caballo con G4, pero es muy complicada esa secuencia porque tengo que hacer peón por F por Sí, pero... G4, quita el caballo F5 y así. Es un sí, borrote. No, G4, torre 8 y, sí, y se cómo sacas. está... No, ese caballo yo creo que no sale de ahí. Siendo, Tendría que ser sí, ya, tendría que ser Leonidas. más. Sí, ya tendría que ser ya otro tipo de cosas. Pero en estricto rigor, lo que nos interesa es que estas tres opciones que estamos visualizando no le pasemos al rival. Otro de los errores comunes que comete el aficionado es que apenas puede comer, se lo come. ¿Entendí? Es como que hay una desesperación por comer cuando no lo que hay realmente es una reflexión con respecto a si el cambio realmente puede producir algo que vaya en desmedro de mi propia posición. O sea, lo ideal para nosotros siempre va a ser ganar las partidas desde el punto de vista posicional, dándole lo menos posible a él. ¿Entendí? O sea, como dándole lo menos posible. Por eso el ajedrez es como un trabajo. Es un trabajo que hay que empezar paulatinamente, irse mejorando. Y eso va muy de la mano con la técnica, con la tranquilidad, con la paciencia. Si una persona no es paciente, si es muy arrebatada, todo eso, lo más probable es que en una posición superior termine haciendo esto y de repente se dé cuenta, chuta, me equivoqué.
¿Y cuánto tiempo tenía en el reloj? 10 minutos. O sea, imposible. O sea, ¿cómo como en 10 minutos no pudiste calcular una cosa tan simple como eso? Y eso pasa. Bien, volvamos. Y queda de manifiesto que no puedo comer directamente acá. Torre F de 8. Y ahora sí que toma acá. Si tomo de alfil, caballo por y caballo por C6, ahí sí que gano el material y doblo el peón. Toma de B y tomo para el otro lado. ¿Por qué puedo ahora? Porque entro ganando un tiempo. Porque le estoy comiendo la torre. Ahora tiene que mover la torre y acá. Observen ahora. Las negras se quedaron con un peón de menos. Y yo podría decir, sí, pero el peón de menos hay algún tipo de compensación porque tengo pareja de alfiles. Pero en estricto rigor no es tan así, porque los alfiles, como te digo, una cosa es que la pareja de alfiles exista y otra es que la pareja de alfiles tenga realmente una potencialidad real. Porque ustedes pregúntense ahora, ¿cuál es la potencialidad de este alfil? Ninguna. O sea, el alfil físicamente está ahí, sí, ok. Estos físicamente son parejas alfiles, sí, está bien. Pero lo que yo no puedo decir es que estos dos alfiles estén activos. Entonces, el tratar de decir, yo me quedé con la pareja alfiles, sí, pero acuérdate que la pareja alfiles no tiene que ver por el hecho en sí mismo de ser pareja alfiles, tiene que ver de hecho por la actividad y el papel que logren desempeñar. En este caso puntual, si este alfil está pasivo, esto como que si no existiera pareja alfiles. En la partida hace alfil F5, me quiere comer C de acá y simplemente yo hago C3. Observen que una de las problemáticas que presenta esta posición, ¿quién puede decirme rápidamente cuál es una de las cosas que el negro no ha hecho acá, que generalmente en las partidas que hemos visto, no ha robado eso? Romper y atacar cadena de peones. Eso, no ha hecho el F6. Fundamental en todas las variantes, la partida anterior, en todas las variantes que acabamos de analizar, siempre estábamos dándole vuelta al tema. O sea, el negro tiene que hacer el F6. Y ese F6 es crucial porque el F6 le da vida al alfil, el F6 le presenta a la blanca una cierta problemática con respecto a la defensa del peón, si tiene la capacidad de defender el peón, y si no la tiene, tiene que capturar, y en ese caso él puede capturar de alfil o capturar de peón, dependiendo de la posición. Pero aquí claramente nos damos un buen ejemplo de cuando las negras no han realizado el movimiento de ruptura, y eso significa que todas las casillas negras, como si está alfil como si no existiera, ahora el blanco amenaza tranquilamente a apoderarse de todas las casillas negras, fíjense. Así de simple. Y de hecho pasa así. Hace torre de 5, hace alfil E3. Y ahora miren lo que termina haciendo el negro. E6. Del momento que hago E6, es como que me doy por vencido del tema del F6. Él lo va a intentar hacer más adelante cuando ya está con la soga en el cuello, ¿cierto? Y ahora el blanco inmediatamente le hace C4. Esta es una pregunta bastante interesante que le hace a la torre, porque le está diciendo, defínete dónde te voy a ir. En la partida Tringop se fue a 5. Y ahora el caballo ocupó la casilla de C5. Esta es una casilla débil. Esto es lo que nosotros definimos una casilla débil cuando es una casilla que puede ser explotada. Toda casilla débil tiene que ser explotada para que cumpla esa función de debilidad. No es un tema estético. Casilla débil. Un ejemplo. Ahora hace alfil F8. Y ahora el caballo, y fíjense que la torre tiene un serio problema, porque la torre ahora ya no se puede ir acá, ni acá, y tampoco se puede colocar acá. Por eso Velimirovich le hace caballo B7. ¿Qué significa? Que la torre no tiene ninguna de estas tres. Y la torre tampoco tiene esta. La torre le queda esta y esta. Caballo A6, o sea, torre A6. Y ahora inmediatamente le hace caballo D6. Si captura un ejemplo, el final resultante se ve lamentable, porque fíjense, no solamente la torre está sin jugar, rápidamente estoy amenazando meter la torre acá, un D7, ¿cierto? Un alfil C5, un alfil E7, amenazo coronar.
Observen que este caballo está totalmente de mero espectador, este caballo se movió ahí en la movida número 12 y ya estamos en la 20 y tanto, o sea, ya han pasado más de 11 movimientos y el caballo lo que ha hecho es simplemente observar cómo se van realizando los acontecimientos, o sea, es un caballo que solamente mira. Este alfil de F5, la verdad que no, tampoco está cumpliendo ningún papel, ¿ya? Esta es una posición totalmente perdida. En la partida se torre B8, B3, ahora es el F6. Se centraliza la torre, la que no está haciendo nada, porque la otra torre está defendiendo A2, toma, toma, y ahora alfil acá. Entonces, en este momento, el blanco va a hacer C5. La importancia de C5 no solamente apoya el tema del caballo, es que le quita esta casilla. Ahora en la torre ya no tiene esta casilla, ¿ya? Porque ahora está el peón. Y esa es una de las debilidades. En la partida se torre F8 y torre D2. La importancia del torre D2 es que permite que esta otra torre que está dedicada a la defensa de este peón se pueda activar. Caballo F7 y ahora simplemente alfil F4. Tranquilamente defiendo mi peón de E5, tengo defendido D6. Y esto es una posición totalmente de abandono, porque si ustedes se dan cuenta, el negro no tiene qué hacer. ¿Qué hace el negro acá? Además de rendir, nada, solo me quedo viendo cómo me matan y ya. Sí, de hecho hace eso, o sea, ya hace un alfil G4. Yo paso más bien. Sí, Y que me mates con... especulando. Quiere hacer alfil por F3 y cabe por E5, entonces ahora le come. Ahora le hacen caballo por F7, torre por F7, le da un jaque. No tengo rey H7 por torre H1, ¿cierto? Y peor, me defiendo y ahora alfil H6. Le clavo. Soy yo, es muy abusador este jugador de blancas, lo está haciendo trizas. Sí, este Beliberov era bastante bueno, ¿eh? Lo que pasa es que en esa época, con los jugadores soviéticos, tú podías regodearte. Había tanto gallo bueno y son jugadores que obviamente no iban a estar disputando directamente, como digo, la Copa del Mundo, nada. O sea, estos jugadores también participaron en más de algún torneo candidato, pero siempre estaban ahí, como en la mitad de la tabla. Pero pasa que era un nivel muy fuerte, muy demasiado. Ahora le toma y ahora mira cómo le hace la torre. Le está dando mate a la torre, mira. Como se dice en el argot. Simplemente lo está dejando sin movimiento. Acuérdense que la palabra es jaque mate, esta palabra de origen persa significa eso, quitarle la superficie al rey. Así que etimológicamente tiene sentido. Rey G2. Torre A5. No. Torre A6. ¿Y ahora cómo finaliza? A5 te dejo ahorcada. Listo, se acabó. La torre queda fuera de juego y a la siguiente que hago, Torre F1. se acabó. Se termina la partida.